Todos quieren lo mismo: sentirse bien, paz, conexión, libertad, sentir que su vida tiene sentido. El problema nunca ha sido el deseo. El problema es dónde lo buscamos. Porque la mayoría intenta resolver algo interno con cosas externas. Más dinero, más logros, más validación. Y por un momento funciona. Se siente bien, pero dura poco, porque la mente se acostumbra. Siempre quiere más. Otro resultado, otra meta, otro estímulo. Y sin darte cuenta, terminas persiguiendo una sensación que nunca permanece. El psicólogo Daniel Kahneman lo explicó con algo llamado adaptación hedónica. Nos acostumbramos rápidamente a lo que conseguimos y volvemos a sentir vacío. Otra vez. Por eso mucha gente pasa años creyendo que necesita cambiar su vida, cuando en realidad lo que necesita cambiar es la forma en que vive dentro de su mente. Porque el problema no siempre está afuera. A veces, el problema es el ruido constante que llevamos dentro. Pensamientos, preocupaciones, ansiedad. Una mente que nunca se detiene. Y llega un punto en el que ni siquiera notas cuánto te desgasta. Tu cuerpo sigue aquí, pero tu atención está en otra parte. En lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que todavía no controlas. Y vivir así tiene un precio. Porque cuando la mente permanece en alerta constante, el cuerpo también lo hace. Y poco a poco empieza el desgaste. Por eso la meditación no es algo extraño, ni algo místico. Es algo profundamente humano. El médico Mario Alonso Puig lo explica de forma muy simple. Meditar no es dejar la mente en blanco. Es aprender a aquietarla. Porque el problema no es pensar. El problema es no poder detener el ruido. Y cuando la mente no descansa, todo se distorsiona. Las emociones, las decisiones, la forma en que interpretas la realidad. Es como intentar mirar por un telescopio que no deja de temblar. No ves nada con claridad. Pero cuando se estabiliza, todo aparece. Y esto no es solo una idea filosófica. La ciencia lleva años estudiándolo. El cardiólogo Herbert Benson llamó a esto la respuesta de relajación. Un estado donde el cuerpo sale del modo de supervivencia. Disminuye el estrés, baja la presión arterial, se regula el sistema nervioso. Incluso cambia la forma en que reaccionamos ante situaciones difíciles. Porque cuando la mente vive en caos, el cuerpo lo paga. Y lo más peligroso es que muchas personas se acostumbran a vivir así. Siempre aceleradas, siempre reaccionando, siempre pensando en lo siguiente. Como si descansar por dentro fuera imposible. Pero hay algo importante. La mente puede entrenarse. Y no necesitas horas. A veces unos segundos de silencio real cambian completamente una decisión. Porque en el momento en que dejas de seguir cada pensamiento, empiezas a verlo con distancia. Y ahí aparece algo distinto. Claridad. Dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a observar, a decidir mejor, a responder, en lugar de explotar. Y entonces entiendes algo que cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo. No eres tus pensamientos. Los pensamientos aparecen solos, van y vienen, como nubes. Pero tú no eres las nubes, eres el cielo. Y cuando empiezas a entender eso, algo dentro de ti se calma. Y cuando esa calma aparece, empiezas a notar algo más. Muchas de las cosas que llamabas tu personalidad eran patrones, respuestas automáticas, programas aprendidos. Porque el cerebro no siempre busca lo mejor para ti. Busca lo conocido. Busca supervivencia. Aunque eso implique mantenerte en ansiedad, estrés
o agotamiento constante. Si tu mente aprendió que vivir bajo presión era la única forma de avanzar, intentará mantenerte ahí. No porque lo necesites, sino porque se volvió familiar. Y ahí está una de las ideas más importantes. El cambio no depende solo de capacidad. Depende de si tu cerebro cree que cambiar es seguro. Porque cuando no lo cree, aparece la resistencia, las dudas, la procrastinación, ese impulso de volver a la versión de siempre, incluso cuando sabes que te está destruyendo. Pero cuando el cerebro detecta que el cambio es posible, empieza a adaptarse contigo. Se vuelve más flexible, aprende más rápido, se abre a nuevas respuestas. Y algo tan simple como imaginarte viviendo de otra manera, puede empezar a modificar eso. Porque el cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una experiencia profundamente imaginada. Por eso, visualizar funciona. No como magia, como entrenamiento, como una forma de enseñarle al cerebro que existe otra posibilidad. Pero hay algo más. La mente no trabaja separada del cuerpo. Todo está conectado. Tu energía, tu alimentación, tu descanso, tu movimiento, la forma en que respiras. El sedentarismo, la mala alimentación, la falta de sueño, no solo afectan cómo te ves, afectan cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas. Más cansancio, más irritabilidad, menos claridad, menos enfoque. Y entonces ocurre algo peligroso. Empiezas a creer que así eres tú, cuando muchas veces es simplemente un cuerpo agotado intentando sostener una mente saturada. Y cuanto más agotado está el cuerpo, más difícil se vuelve pensar con claridad. Porque los pensamientos también modifican lo que sientes. Y lo que sientes modifica tu cuerpo. Todo el tiempo. Un solo pensamiento repetido puede alterar completamente tu sistema. Algo va a salir mal. No soy suficiente. Seguro voy a fracasar. Y aunque parezcan solo ideas, el cerebro las interpreta como amenaza. Se libera cortisol. Aumenta la tensión. El sistema nervioso se activa. Y poco a poco, lo que empezó como un pensamiento, empieza a convertirse en una forma de vivir. Por eso las emociones tienen tanto poder. Porque el cerebro no recuerda todo lo que pasa. Recuerda lo que impacta, lo que duele, lo que marca. Puedes olvidar lo que hiciste esta mañana, pero no aquello que te cambió por dentro. El neurocientífico Antonio Damasio lo explicó claramente. La emoción es parte de la decisión, parte de la memoria, parte de cómo interpretamos la vida. Porque sin emoción, la razón sola no sabe hacia dónde ir. Hubo incluso un caso famoso que lo demostró. Phineas Gage sobrevivió a un accidente brutal que afectó zonas relacionadas con emoción y conducta. Su inteligencia seguía ahí, pero sus decisiones dejaron de tener sentido, como si hubiera perdido la brújula interna. Y eso explica algo importante. No somos seres racionales que sienten de vez en cuando. Somos seres emocionales intentando razonar. Por eso muchas veces, el problema no es lo que pasó. Es la historia que construiste alrededor de eso. La imagen que guardaste de ti mismo. El fuerte, el inteligente, el que nunca falla. Y mientras más tiempo sostienes esa imagen, más miedo aparece a romperla. Porque llega un punto donde ya no vives siendo tú. Vives intentando mantener la versión que otros esperan ver. Y sostener una imagen cansa. Porque tarde o temprano, la realidad cambia. Fallamos. Nos equivocamos. Perdemos algo. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si todo eso desaparece, ¿quién queda? El tenista Boris Becker vivió algo parecido muy joven. Ganó Wimbledon con apenas 17 años.
El mundo lo convirtió en símbolo de éxito. Pero después vino algo más pesado: las expectativas. La presión de sostener todos los días una versión perfecta de sí mismo. Y eso le pasa a muchas personas. No viven desde lo que son. Viven intentando no decepcionar a su familia, a la sociedad, a la imagen que otros construyeron sobre ellos. Pero hay algo liberador en entender esto. No eres lo que lograste en tu mejor momento, ni tus errores en el peor. Eres lo que decides hacer después de ambos. Porque asumir responsabilidad no es una condena, es poder. Significa que todavía puedes cambiar dirección. Y ahí aparece algo importante. Muchas veces, las dudas que cargas ni siquiera son tuyas. Son miedos heredados, expectativas ajenas, personas preguntándote si tienes un plan B cada vez que intentas algo distinto. Pero no todos parten del mismo lugar. Hay quienes primero tuvieron que sobrevivir antes siquiera de pensar en perseguir una pasión. Y eso cambia completamente las decisiones. El actor Ricardo Darín ha hablado muchas veces de cómo las elecciones cambian según el momento de vida. Y tiene sentido. No decide igual quien tiene todo en riesgo que quien apenas empieza. Pero aún así, hay algo que sigue siendo cierto. La única forma de descubrir si algo es realmente para ti es viviéndolo, intentándolo, equivocándote si hace falta. Porque a veces, el mayor fracaso no es perder, es nunca haberlo intentado. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque dejas de vivir reaccionando y empiezas a construir dirección. No desde impulso, desde conciencia. Entendiendo que nadie avanza realmente sin una dirección clara. Y que la motivación, por sí sola, nunca es suficiente. Porque la verdadera transformación no ocurre en un momento de inspiración. Ocurre en lo que repites cada día. En los hábitos. En las pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero terminan construyendo una vida entera. Y hay algo curioso. La mayoría de las personas nunca se detiene realmente a pensar. Solo reaccionan. Van de pendiente en pendiente. De distracción en distracción. Como si avanzar rápido fuera lo mismo que avanzar bien. Pero parar también es parte del crecimiento. Detenerte unos minutos. Observarte. Preguntarte qué está funcionando y qué no. Porque en un mundo lleno de ruido, la claridad se vuelve una ventaja. Y junto con eso, aparece otra pregunta importante. ¿Para qué eres realmente bueno? No todo es para todos, y no pasa nada. El problema es pasar años persiguiendo caminos que no encajan contigo, solo porque otros los admiran. Cada persona tiene algo que hace diferente. Una forma particular de pensar, de crear, de conectar, de resolver problemas. Y encontrar eso puede cambiar completamente tu dirección. Pero también requiere algo difícil: paciencia. Porque descubrirte toma tiempo. Y hoy, casi todo está diseñado para distraerte antes de que puedas hacerlo. Por eso, también importa cómo eliges mirar la vida. Porque aquello en lo que enfocas tu atención, crece. Si alimentas únicamente miedo, comparación y frustración, tu mente terminará viviendo ahí. Pero si empiezas a construir desde conciencia, presencia y propósito, algo cambia. No de golpe, pero sí profundamente. Y entonces entiendes algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Crecer solo es mucho más lento. Necesitamos guía, personas que nos hagan ver lo que nosotros no vemos. Errores, patrones, posibilidades. El inversionista Warren Buffett ha repetido durante años que las personas que te rodean terminan moldeando tu trayectoria. Y tiene sentido, porque tarde o temprano te pareces a aquello que escuchas todos los días. Y quizá, después de todo esto,
La pregunta más importante no es quién eres hoy, sino quién estás dejando que te construya. Porque la vida no cambia de golpe, cambia en pequeños pensamientos, pequeñas decisiones, pequeños hábitos, y con el tiempo, eso termina cambiándolo todo. Tu mente, tu identidad, tu dirección, incluso tu forma de sentir la vida. Porque cuando dejas de vivir en automático, empiezas realmente a despertar. Y quizá eso era lo que buscabas desde el principio. No convertirte en otra persona, sino volver a quien eras antes de perderte en el ruido.